Muy bien, te agradezco mucho. Si puedes llamarme, si ya se puede observar la pantalla de manera correcta. Sí, ya se puede ver. Muy bien, entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la definición que si S y R esencialmente son dos retículos, pues entonces una aplicación F de RS es un homomorfismo de retículos si satisface por una parte que para toda A y B en R se cumpla que F, el ínfimo de AB, es igual al ínfimo de F de A de F de B. Y si F del supremo de AB es igual al supremo de F de A de F de B. Bueno, también hemos visto que si nosotros tenemos dos retículos, A, R y S, con sus respectivas operaciones, pues entonces una aplicación F que va de RS es un homomorfismo de retículos, si solamente si para todo A y B se cumple que F de A unión con B es igual a F de A unión asterisco con F de B, y F A intersección con B es igual a F de A intersección con F asterisco F de B. De hecho, hemos comentado que es posible asignarle un valor, un nombre especial a estos homomorfismos de retículos. Y una manera de hacerlo ha sido diciendo que, bueno, pues un homomorfismo de retículos se llama monomorfismo cuando la función f que va de R a S es una función inyectiva, y se llama también epimorfismo cuando la función f que tenemos es una función suprayectiva. Ahora, un caso especialmente interesante es cuando f es una función biyectiva, y en este caso el homomorfismo de retículos se llama un isomorfismo. Bueno, entonces, esto desde luego nos permite pasar a una definición, de hecho, dos definiciones interesantes. Una es la de que si nosotros tenemos dos conjuntos ordenados, A y B, A con su respectivo orden, B con su respectivo orden asterisco, que son isomorfos, si solamente hay una aplicación, hay una función que va de A hasta B, y esta es una función biyectiva. De tal manera que cumple que para todo A y B en A, si cumple que A es menor o igual que B, si solamente F de A es menor asterisco que F de B. Ahora, esto nos permite también identificar que si tenemos dos conjuntos ordenados, A y B, cada uno con sus respectivos órdenes, y además podríamos afirmar que estos son isomorfos, si solamente si existe una aplicación, hay una aplicación F que va de A a B, una aplicación biyectiva, de tal manera que para todo subconjunto A asterisco de A se admita un supremo e ínfimo que cumpla que el supremo de f de asterisco es igual a f del supremo de asterisco, y que el ínfimo de f de asterisco es igual a f del ínfimo de a asterisco. De hecho, también comentamos la sesión pasada cuando se tenía el hecho de que un retículo fuese acotado, y decíamos, bueno, un retículo es acotado si, solamente si, tiene máximo y también tiene mínimo. Ahora, al máximo, comúnmente le llamamos elemento unidad o universal, y al mínimo comúnmente le llamamos el elemento nulo, y los podemos representar al máximo por la unidad, por el 1, y al mínimo por el 0, respectivamente. ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos como consecuencia de ello dos resultados, bueno, un resultado y una definición muy interesante. El primer resultado era que todo retículo finito es acotado. Es decir, si nosotros consideramos que R puede escribirse como el conjunto finito A1, A2, hasta N, pues entonces al 1 lo podemos escribir como A1 en unión con A2, en unión hasta con AN,
Y al 0 lo podemos escribir como A1 en intersección con A2 en intersección también hasta n. Entonces, un retículo R con sus operaciones de unión, con sus operaciones de intersección, pues es distributivo si se cumplen esencialmente para todos sus elementos A, B y C en R las leyes distributivas. Es decir, A unión con B, intersección con C es igual a intersección con B, unión A intersección con C, y A intersección con B, unión con C, será A unión con B, intersección A unión con C. Y uno de los ejemplos que tratábamos de construir, que de hecho es un ejemplo que quedó de tarea, y que de hecho vamos a dejar, vamos a seguirlo dejando de tarea como parte del segundo proceso de evaluación, es decir, como parte del proceso de evaluación del segundo módulo del diplomado, que es este ejemplo de geometría finita, ¿no? Este ejemplo que aparece en un área de conexión, en dos áreas de conexión de las matemáticas. Uno es de la geometría finita y el otro es de la teoría de códigos detectores de errores, muy ligada a la teoría de la información, y que nos dice que un sistema de Steiner 732 es un conjunto que está compuesto por 7 puntos que satisface las siguientes condiciones. De hecho, debo decir que tiene 7 puntos y tiene 7 rectas, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tiene este sistema? Solamente le pedimos 2 condiciones. El hecho es que las rectas se van constituyendo por 3 puntos. El primer punto es X, el segundo punto es Y, después el tercer punto pues sería X más Y. Por otro lado, tenemos que la intersección entre dos rectas, L y K, tiene solo y solamente un punto. Entonces, si nosotros quisiéramos observar cuáles son los puntos del sistema, pues los podemos escribir de esta forma, ¿no? Podemos escribir en la parte de las columnas, como podemos observar, los números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y en la parte de las filas podemos observar las potencias de 2. ¿Qué hacemos? Ponemos un 1 cuando esa potencia de 2 tiene algún valor y ponemos un 0 cuando no lo tiene. Por ejemplo, 2 a la 0 es 1. Por ejemplo, en el caso del 1, 2 a la 0 es 1, escribimos el 1. Y como no necesitamos 2 ni 4, pues simplemente escribimos 1, 0, 0. Entonces, el 1 lo escribimos como 1, 0, 0. ¿Sí? Otra manera de expresar esto sería como escribirlo de esta manera, mira, Antonio. 1 es igual a 1 por 1, fíjate que estamos multiplicando el renglón por la columna, más 0 por 2, más 0 por 4. No sé si lo observas. Ahí ya se puede ver con mucha claridad cómo estamos escribiendo. Esta manera de escribir es la manera que nosotros podemos llamar diádica. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo es que este número lo escribimos como 1,0,0. Ahí está. Y el 2, por ejemplo, el 2 lo escribiríamos, tendríamos que tener en la potencia del 2 un 1 y en las demás un 0, es decir, sería 0 por 1 más 1 por 2 más 0 por 4, y entonces la manera de escribir al 2 sería 0,1, perdón, 0. ¿Sí? ¿Cómo escribiríamos, por ejemplo, al 3? ¿Sí? Al 3 siguiendo esta misma regla. Voy a ponerlo así para que lo pueda observar. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos escribir al 3, observemos el 3, ¿quién sería? Sería poner 1 en el 1, poner 1 en el 2 y poner 0 en el 4. Es decir, que el 3 lo escribimos como ¿quién? Como 1 en el 1, es decir, 1 por 1, más 1 por 2, más 0 por 4. Y entonces, ¿el 3 quién es? Pues ese es el 1, el 1, el coma, 0. Y así, nosotros podríamos seguir escribiendo los demás términos de esta expresión, de tal manera que podemos escribir los números en su forma diádica. Es decir, el 1 es el 1, 0, 0, el 2 es el 0, 1, 0, el 3 es el 1, 1, 0, el 4 es el 0, 0, 1, el 5 es
el 6 es el 0, 1, 1, el 7 es el 1, 1, 1, ¿correcto? De tal manera, entonces, que podemos utilizar esta manera de escribir para construir las rectas. Y de hecho, comentaba usted, ya anticipábamos que hay 7 rectas, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos la construcción de las rectas de esta forma, no? Por ejemplo, escribimos el vector 1, 1, y nos damos cuenta que si sumamos, perdón, el 1 más el 2, nos da el tercer elemento, que es el 3. Después sumábamos el 1 más el 4 y nos daba el 5. Después sumábamos el 1 más el 6 y nos daba 7. Y la gran pregunta, Antonio, es si tú pudiste encontrar otro valor además de los que tratamos. Antonio, No. ¿no? Por ejemplo, podemos experimentar más. Si hay 7 rectas, observe por favor que tenemos aquí, ya tenemos 3 rectas. Es decir, ya tenemos, les voy a escribir aquí, tenemos las rectas. ¿Cuáles son las rectas que tenemos? Tenemos la 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Tenemos la recta 1, 6 y 7. Tenemos la recta 1, 4 y 5. Entonces, ¿qué otra recta podemos formar? A ver, vamos a analizar un poquito, ¿sí? Por ejemplo, no hemos utilizado, observemos por favor que en estas rectas hemos utilizado principalmente al 1 iniciando. ¿Qué le parece si tomamos ahora el 2, por ejemplo? Vamos a ver si podemos conformar otra recta. Entonces, tal vez podamos escribir la recta 2 y observemos que si escribiésemos, por ejemplo, una observación muy interesante. ¿Qué pasaría si escribiéramos la recta 2 y 3? ¿Qué nos daría la recta 2, 3? ¿Lo probamos? Por ejemplo, si escribimos la recta 2, vamos a suponer que alguien dice, vamos a escribir la recta 2, entonces vamos a escribir al 2, que sabemos que es 0, 1, 0. Vamos a escribir al 3, que es el 1, 0. Y observemos, por favor, ¿qué nos da la recta 2, 3? Pues el resultado de la recta 2, 3 es 0 y 1, que es 1, 1 y 1, que es 0, y 0 más 0, que es 0. Entonces, si sumamos 2 y 3, nos da 1, es decir, nos da la primera recta. ¿Sí? La recta 2, 3 nos da 1, y entonces observemos, Antonio, que esta recta, pues es en realidad la recta 1, 2 y 3 que ya teníamos. Entonces, esa no es una nueva recta. Tendríamos que pensar en otra construcción. Por ejemplo, vamos a pensar en otra construcción. Y tal vez podríamos pensar en otra recta con números que no hemos utilizado. Tal vez sí el 2, pero por ejemplo, no hemos utilizado el 2 y el 4. Vamos a ver qué pasa si sumamos 2 y 4. ¿Okay? Entonces, vamos a construir otra recta. Ajá. Vamos a escribir el 2 y en lugar de este 3 vamos a escribir un 4. Vamos a ver qué nos da en la suma. Recordemos que el 4 es ¿quién? Es el 0, 1. Vamos a ver qué nos da la suma de 2 más 4. 0 más 0 es 0. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. Ah, entonces ya está. Observe, por favor, que nos da 6. Ahí está. Entonces ya tenemos otra recta. La recta 2, 4 y 6. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Nos faltaría otra recta que trabajar, además de la 2, 4, 6. Perdón. Podríamos trabajar tal vez otra más y decir, mira, vamos a escribir la recta, ya escribimos 2 y el 4, no hemos escrito 2 y 5, parece que no, ¿verdad? Vamos a escribir 2 y 5 y vamos a ver qué nos pasa, vamos a ver cuánto nos da la recta 2 y 5, ¿sí? Vamos a escribirla, vamos a copiar este recuadro. Entonces, observemos cómo se va construyendo este retículo con los elementos de este conjunto que son rectas. Entonces, ahora tenemos el 2 y el 5. Escribir el 5.
Aquí está. Y vamos a ver, recordemos que el 5 es el 1, 0, 1. Y vamos a ver cuánto nos da la suma de 2 y 5. A ver, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1. ¿Qué nos da, Antonio? ¿Qué número es ese? 7. Exacto, ahí tenemos el 7. Entonces, observemos qué bonito, mira, ya tenemos otra recta más, la 7. Entonces, observemos, tenemos ya muchas rectas, ya tenemos la 1, 2, 3, la 1, 6, 7, la 1, 4, 5, la 2, 4, 6, la 2, 5, 7. ¿Nos faltará otra recta? Habrá algunos valores que aún no hemos usado. Por ejemplo, hemos usado el 3 muy poco. Tal vez podremos observar qué pasa con la recta 3 y 4. ¿Qué le parece? Y para eso nuevamente construimos nuestra tabla y podemos observar la manera en la que se construyen estos valores. Es decir, ahora ponemos acá el 3. Recordemos que el 3 es el 1, 1, 0. Y después ponemos el 4. Ajá, aquí está. Es el 0, 0, 0, 1. Y veamos qué nos da. 1 más 0 es 1. 1 más 0 es 1. Y 0 más 1 es 1. Ah, nos da 7. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Entonces, veamos qué bien, porque ya nos faltan muy pocos puntos. Es decir, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6. Solamente nos falta una recta que construir, Antonio. ¿Cuál sería esa recta? ¿Con qué valores nos falta trabajar? Ya trabajamos con el 1, ya trabajamos con el 2, ya trabajamos con el 3. Por ejemplo, no hemos 1, trabajado 2. con el 3 y con el 6, no hemos trabajado. El 1 y el 2 ya lo usamos. A ver, vamos a ver si ponemos el 3 y el 6. A ver qué nos da. ¿Ok? Veamos. Veamos qué sucede. Es decir, vamos a volver a pegar nuestra tabla. Y veamos, tenemos aquí el 3, que ya sabemos que es 1, 1, 0. Tenemos el 6, que ya sabemos que es 0, 1, 1. Y veamos qué valor nos va a dar. Entonces decimos 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0, y 0 más 1 es 1. ¿Qué número es este? El 5. El 5. Binario. Tenemos el 3, 6, 5. Ahí está. Entonces, observemos. Esto es genial. Esto es genial porque entonces, si no estoy equivocado, parece que tenemos todas las rectas. Espero no estar equivocado, pero entonces, las rectas del sistema de Steiner, 7 puntos, de 3 puntos cada recta definidos por 2, son, a ver, veamos, según nuestro cálculo, ya tenemos que era la 1, 2, 3, la 1, 6, 7, la 1, 4, 5. Ahí están 3. Después agregamos la 2, 4, 6. Ahí está. Después agregamos la 2, 4, 6, la 2, 5, 7. Agregamos la 3, 4, 7. Agregamos la 3, 6, 5. Entonces hay que revisar cuántas tenemos. Tenemos una recta, 2 rectas, 3 rectas, 4 rectas, 5 rectas, 6 rectas, 7 rectas. Ahí está. Extraordinario. Extraordinario. Ahí está.
Ahí está nuestro sistema de Steiner. Estas son las rectas del sistema de Steiner. Ahora, ¿cómo te imaginas, Antonio, el retículo? ¿Cómo te imaginas el diagrama que representa estas rectas? ¿Cómo te imaginas este diagrama? ¿Cómo te imaginas que estas rectas pueden ser representadas mediante un diagrama? Vamos a utilizar uno de estos programas muy básicos. ¿Mm? Como Paint. ¿Mm? Y vamos a tratar ahí de graficar cómo se verían estas rectas, justamente. Un momento, por favor. Perdón, esto parece que no es Paint. Un momento, por favor. Vamos a abrir un momento este programa. Parece que cuesta un poco de trabajo. Se abre este programa. Vamos a intentar nuevamente. Vamos por última vez. Paint. Bien, parece que resulta un poco difícil iniciar el programa. Vamos a ver si a través de la computadora es posible. A través de las imágenes. No. A través de las formas que ya tiene. Porque lo que tomamos es una línea. Esencialmente, lo que necesitamos es una línea. Entonces, observemos esta línea, por favor. Vamos a ver si esta línea la podemos poner un poco más de color. Ahí se puede ver. Entonces, imaginemos que tenemos ahí una línea, y en esa línea ponemos una recta. ¿Cuál te gustaría que dibujemos, Antonio? ¿Cuál de esas 7 rectas quieres que dibujemos? La 2,4,6. La 2,4,6. Perfecto. Podemos usar esta línea. Pues vamos a suponer que ahí tenemos al 2. Y ajustar los valores. Y si está de acuerdo, vamos a darle contorno, no forma. Ahí está el 2.
Después vamos a poner a la mitad el 4. Vamos a sentar el 4. Ahí está el 4. Y ya sabemos que buscamos que esté sin control. Acá les pongo el 4 para que se pueda observar. Ahí está. Y ya sabemos que del otro lado debe estar ¿quién? El 6. Vamos a insertar el 6. Lo ponemos acá. Vamos a subir. Y vamos a quitarle nuevamente el control. Bueno, esto representa la recta. Pero resulta que esa recta interseca, por ejemplo, con la recta que tenga al 4, al 6 o al 2. Otra recta que tenga, por ejemplo, alguno de estos tres números, al 2, al 4 o al 6. Dime otra recta, Antonio, por favor. 1, 4, 5. Perfecto, la 1, 4, 5. Entonces, si tomamos esta recta, la 1, 4, 5, observemos, por favor, que hay que trazar una recta. ¿Ah? Ahora voy a ponerla acá. Entonces, fíjate, si tenemos al 4 ahí, ¿dónde hay que poner al 5? Por ejemplo, podemos ponerlo acá, a la mitad. Observemos cómo se va construyendo, por favor. Vamos construyendo al 5. Aquí a la mitad, ¿te parece bien? Ahí está el 5. Y acá ponemos aquí al 4, al 1, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? Ajá, Sí. ponemos al final al 1. Entonces, si ponemos al final al 1, ahí está. Ahí está el 1. Pero si ponemos al 1 ahí, hay un detalle. Porque sabemos que 1 más 2 es 3. ¿Dónde vas a poner al 3? O sea, el 1 y el 2 forman en sí una recta. ¿Estás de acuerdo? Y esa recta tiene como resultado al 3. Ahí está. ¿Cuál es el resultado de esta recta? Que 1 más 2, ya vimos que 1 más 2 es 3. Entonces ahora hay que insertar al 3. Ahí está. Vamos a ajustarlo. Ahí está el 3. Ah, pero ahora, fíjate que ya tenemos al 3, al 1, pero pregunta, ¿habrá otra recta entre estos valores? A ver, observemos. ¿Qué otra recta nos falta? Por ejemplo, ¿habrá una recta entre 3 y 6? Parece que sí, una que tiene al 5.
Ve, por favor. ¿Ya lo viste, Antonio? Es decir, hay una recta que tiene al 3 y al 5 y al 6. Pero ya tenemos un pequeño problema, porque según nosotros, esa recta que va del 6, 3, debería de pasar por el 5. Y ya pusimos el 5 acá. ¿Se entiende? Ajá. Entonces hay que pensar cómo podemos construir una configuración que cumpla las condiciones establecidas. Es decir, la gran pregunta de este ejercicio que vamos a seguir dejando de tarea es... Ay, vamos a dar un poco atrás. La grande pregunta de este ejercicio es: ¿cuál es la configuración de rectas y puntos que cumple el sistema de Steiner 732? No sé si observaste cuál es el problema, Antonio, el problema al que nos estamos enfrentando. Es decir, ya calculamos las rectas, pero nos damos cuenta que no fue suficiente con tan solo calcular las rectas, porque cuando trazamos el retículo, tenemos que acomodar los seis valores de las rectas, los 6 puntos, perdón, los 7 puntos, para poder construir las 7 rectas de la forma adecuada. De la forma adecuada. Entonces, bueno, hay que pensar cuál podría ser justamente la forma más adecuada, de tal manera que se cumplan las reglas. Aquí parecía que se cumplían porque en efecto la recta 2, 4 y 6 existe, la recta 2, 1 y 3 existe, la recta 4, 5 y 1 existe, pero cuando ya no se cumplió fue en la recta 6 y 3, porque la recta 6 y 3 debería de tener al 5 acá. Eso significa que nuestra construcción no es, no es correcta. Entonces, esta es la gran pregunta, este es el problema que vamos a seguir dejando de tarea para la evaluación, Antonio. ¿Cuál es la configuración de rectas y puntos que cumple este sistema de Steiner? ¿Ok? Entonces ya nada más sería como buscar la manera correcta de organizarlo para que cumpla con el sistema de Steiner, con los datos Exactamente. correctos que ya tenemos. Con los rectos, ya tenemos los datos, ya tenemos las rectas, pero ahora hay que saber acomodar los números de tal manera que se cumplan las rectas, porque como los tenemos, no se cumplen. Si te fijas, el 5 queda en otra recta distinta a la del 6 y el 3 y deben de quedar en la misma recta. Ese es el reto. Ese es realmente el trabajo importante, que queden exactamente en la misma recta. ¿Ok? Ok. ¿Se entiende bien? Ok. Bueno, ¿qué más podemos decir? Pues algunos ejemplos. Vamos a dejar de lado este problema para que siga quedando con un problema de tarea y lo revisaremos un poquito más adelante. Entonces, algunos ejemplos de retículos. Pues bueno, ¿cuáles pueden ser algunos ejemplos de retículos? El primero, ya lo hemos estudiado un poquito, que son los subconjuntos de un conjunto dado ordenados por la inclusión, donde el supremo
está dado por la unión y el ínfimo está dado por la intersección de conjuntos. ¿Sí? Entonces ahí está otro ejemplo. Ya hemos hablado de supremo, ya hemos hablado de ínfimo. Este es un ejemplo que de hecho ya hemos trabajado un poquito. Entonces, un retículo, un ejemplo de retículo es este del que estamos hablando. También podemos hablar de retículo cuando hablamos del intervalo. Intervalo del 0 al 1, intervalo continuo en matemáticas. Y la recta real extendida, la recta real extendida, esta recta real extendida con el orden total, con el orden total, ¿sí? Con el orden total, y sus ínfimos, y bueno, y su ínfimo y supremo usuario. Entonces, ahí también tenemos otro ejemplo de retículo, cuando estudiamos este intervalo del 0 al 1, pero también hemos estudiado otro más, que son los números naturales, o los números enteros positivos, particularmente, ordenados por su divisibilidad, es decir, por aquellos números que son divisibles uno respecto del otro. Entonces, el supremo, donde, vamos a ponerlo así, donde el supremo es el mínimo común múltiplo y el ínfimo como máximo común divisor. ¿Ah? Pues ahí tenemos el ínfimo nuevamente y el supremo. Y bueno, podríamos encontrar todavía más, más ejemplos, de retículos. Hay otros retículos que son sumamente importantes, pero que vamos a estudiar un poquito más adelante porque vamos a darle un poquito de más estructura, un poquito de más estructura eh, a, a este, a este, a esta definición matemática que es sumamente importante. ¿Qué podemos nosotros adelantar? Pues bueno, algo que nosotros podemos adelantar es que el retículo distributivo complementario, adelantamos un poquito, es una prueba a la que vamos a llegar en nuestra siguiente sesión de clase. El retículo distributivo complementario se llama álgebra de Boole. Y sí, esta álgebra de Boole, a la que estamos haciendo, a la que hacemos referencia por primera vez, es una álgebra sumamente importante para la teoría computacional, para la teoría de los circuitos, y ahí va a encontrar una aplicación sumamente importante y poderosa todos estos contenidos que estamos revisando. Que iniciamos este,
que iniciamos justamente con, hablando de lógica, lógica proposicional, hemos entrado un poquito a hablar de ciertas propiedades de la lógica, hemos caminado hacia los retículos y vamos a caminar ya en nuestra siguiente sesión de estos retículos finalmente a las álgebras, y debo decirlo, de las álgebras de Boole, vamos a caminar hacia el concepto que escribió en los años 30 Alan Turing, las famosísimas máquinas de Turing, como un elemento fundamental de la inteligencia artificial. Así es. Las máquinas de Turing, que de inicio son el primer ejemplo importante que tenemos, que nos habla ya de conceptos completamente ligados al ámbito de la robótica. Así que, pues bueno, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Deseo que hayas disfrutado esta sesión de clase donde estuvimos hablando del sistema de Steiner. Lo agradezco mucho y quedo a tus órdenes. Que tengas una muy, muy buena noche y estamos para servirte. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Buenas noches. Que esté bien. Hasta luego.